Mm, Ayúdame, Mario, por favor, a decirme si se alcanza a proyectar bien la presentación. ¿Se observa? Sí, todo ok. Buenísimo. Bueno, pues en primer lugar, un agradecimiento muy especial a ustedes, a la doctora Jessica Zapata, por la invitación. Y en segundo, pues una enorme felicitación de mi parte, por supuesto, por la inauguración de su centro, que estoy muy seguro y confiado que será de mucho impacto y beneficio para la sociedad. Y pues en tercero, agradezco mucho también a las personas que se estén dando en este momento el tiempo y la oportunidad de estar observando la presentación. Espero sea de utilidad y pueda abonar a las mismas líneas de intervención y de tópicos que se han estado presentando, que desde mi perspectiva son sumamente relevantes. Bien. Eh, Hablar de género hoy en día puede ser polémico, puede ser diverso, puede ser controversial. Es un tema que está mucho en la boca de muchas personas y que sin embargo se tiene que hacer o se tiene que hablar desde una manera crítica y respetuosa al mismo tiempo, tratando de balancear como si esto estuviera en una balanza, de equilibrar los dos puntos de esta ecuación. Entonces, lo que yo les voy a presentar tiene mucho que ver con el cuestionarnos o el cuestionamiento que se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo de la manera o el orden natural de ver las cosas, más particular y específicamente en la psicología y la salud, por no decir la ciencia en sí misma. Y pues es un pequeño disclaimer. Probablemente al terminar la presentación, tú que me estás concediendo el gusto y el honor de estar observándome, termines con más dudas que respuestas y con la cabeza hecha un nudo. Entonces, tranquilo, tranquila, es normal, es parte de entrar en estas aguas escabrosas de los estudios de género, de las cuestiones de género, y si hay por allá alguna pregunta que pues yo pueda contestar o responder, me sentiré encantado de hacerlo, y si no, medianamente de darte algún tipo de dirección para que sacies esa interrogante. Entonces, aprovechando precisamente la presentación anterior, yo te voy a lanzar ya desde ahorita una pregunta evocadora. Cuando hablamos de terapias de pareja, ¿qué pareja se te viene a la mente? Un hombre y una mujer, ¿no? Sí. Y sin embargo, hay muchas relaciones de pareja homosexuales, homoparentales, lésbicas. ¿Qué tipo de construcción tienen las terapias de pareja, inclusive las de tercera generación? ¿De qué manera las promocionamos o se promocionan? Casi siempre sale esta imagen de un hombre y una mujer, ¿no? Entonces ya por ahí hay un sesgo importante. Segundo, y esta va a ser una aseveración importante también de mi parte, la psicología, por no decir la ciencia en sí misma, está sesgada. ¿De qué manera está sesgada? A que ha sido construida mayoritariamente bajo la visión y los lentes y la perspectiva en su amplia y gran mayoría de hombres. Y por no irnos a terrenos muy alejados de la ciencia, pensemos en la psicología. El precursor, el padre del conductismo, Skinner. Conductismo teleológico, Raschlin. Conductismo molar, Tolman. Del psicoanálisis, Freud. El humanismo,
Carl Rogers, Abraham Maslow. La psicología Gestalt, Fritz Perls. El inventor de la psicología experimental, Watson. ¿Notas algo? Hombres, puros hombres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué no había mujeres que estuvieran teniendo avances desde aquel entonces? Porque desde hace 100 años, pues las mujeres no tenían ningún tipo de acceso a la educación o a la ciencia, o sus avances eran demeritados. Y tú podrás decirme, sí, Raúl, pero hoy en día tenemos a Carmen Luciano, tenemos a Froxán, tenemos a Mavid Say, sí, a Marcia Linehan también, sí, es cierto, porque estamos avanzando. Sin embargo, quiero que pienses de raíz, desde lo que viene siendo la historia de la psicología, cómo la hemos ido construido, cómo ha sido esta construida. Bien, y entonces, ¿cuáles son mis objetivos particulares y específicos de esta presentación? Explicar la sustancial importancia de remarcar los procesos de intervención en psicología y salud considerando la variable género, concientizar a quienes me estén concediendo el honor de escucharme de principios teórico-epistémicos indispensables para el correcto entendimiento de la raíz conceptual de estas construcciones sociales de género. Y tercero, sensibilizar a las personas en la detección de iatrogenias en psicología y salud ocasionadas por la perpetuación de sesgos de género. Un ejemplo muy clarito y sencillo de esto pudiera ser al momento de tener una entrevista clínica en sesión. Vemos un hombre, le preguntamos, ¿tienes novia? ¿Estás casado? ¿Tienes esposa? Ya estamos asumiendo que ese hombre es heterosexual. ¿Qué tal que ese hombre sea homosexual? Ya estamos generando un daño intrínseco, inconsciente, una iatrogenia. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido epistémico teórico base de esta charla, esta presentación? Ver muy por encima lo que tiene que ver como el género como construcción social metaestable, abordar la interseccionalidad e interdisciplinariedad del género, entender un poco la visión androcéntrica, heteronormativa, binaria y sexogenérica del mundo. Y por último, tocar muy por encima también lo que tiene que ver con biopolítica, necropolítica y minorías sociales. Estos temas, si queremos entender bien lo que es sesgos de género y la manera en la que los estudios de género abarcan toda la vida, son esenciales. Y está en una carita triste feminismos porque no nos va a dar el tiempo de tocarlos. Y sí, lo marco en plural porque no hay un feminismo nada más, así como no hay un conductismo. Existen feminismos. Y sin embargo va a ser algo que no nos dará el tiempo para estar abordando de manera completa. Los demás puntos los estaremos viendo, pero será muy superficialmente porque son temas muy profundos, muy abarcativos, que yo les invito a que los investiguen más por su cuenta si es que quieren familiarizarse y tener más información científica verídica de lo que realmente pretende el género o los estudios de género y cómo se concatenan con la psicología y la salud. Y estas cuestiones, estos círculos que están del lado derecho, tienen que tenerlo siempre en cuenta si estamos poniéndonos unos lentes violeta, como dicen por ahí, que hacen alusión a tener una visión de género en la vida. Entender la influencia del Estado, entender la influencia de la política, entender la influencia de la religión, de la biología, la distinción entre el actuar público y el privado y la sexualidad. Entonces, tienen que tenerlos muy a la mano y muy en cuenta siempre que quieran analizar o ver algo desde unos lentes de género. Y entonces, ¿a qué nos referimos
cuando hablamos del género como construcción social metaestable, principalmente a que el género no es nada más decir masculino o femenino. Nos referimos a que el género es lo que vamos a entender de cómo debe pensar, sentir y actuar un hombre en una sociedad determinada en un momento específico del mundo o de la historia de la humanidad. No es lo mismo ser un hombre hoy en 2023 en México que ser un hombre hoy en 2023 en África o en Asia, o ser una mujer en 1910 y ser una mujer hoy en día. Es decir, las construcciones de género son metaestables porque se van moldeando de acuerdo a las necesidades de sistemas jerárquicos superiores que inciden en la manera en la cual nosotros entendemos el mundo. Y si queremos ponernos más técnicos, los estudios de género o el género van a ser esta manera transversal e interdisciplinar en la cual se analizan las relaciones que tienen hombres con mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres. De qué manera influyen unas con otras. Y cuando hablamos de interseccionalidad e interdisciplinariedad del género, tenemos que acuñar a que es una herramienta analítica que reconoce desigualdades sistémicas que se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales: etnia, clase social, grado de estudios, color de piel, y, entre otras que estaremos viendo ahorita. Y cuando hablamos de interdisciplinariedad, se refiere a la habilidad para combinar disciplinas, interconectarlas y potenciar así las ventajas, evitando que se desarrollen acciones de forma aislada o fraccionada. El género y los estudios de género son inter y transdisciplinares. Para saber de género uno tiene que saber de psicología, de antropología, de sociología, de biología, de genética, entre muchas otras disciplinas que, repito, atraviesan como una flecha toda la vida en todas las áreas de las personas. ¿Cómo se ve esto más o menos? Como si estuviera en un tipo de gráfica. Tenemos a las interdisciplinas, donde jerárquicamente nos dicen que las más importantes, las superiores, las más relevantes son las ciencias formales, siguiendo de las ciencias naturales y posteriormente las ciencias sociales o humanas. Y tenemos esta en el ciclo o el eje X, las intersecciones que se refieren al sexo de la persona, a la edad, a la nacionalidad, al color de piel, a la estatura, al tipo de cuerpo, al estado civil, a la escolaridad, etc. Los estudios de género y el género atraviesa todo esto, incluye todo esto. Y esto lo vamos a ver enseguida porque tiene mucho que ver con algo que llamamos privilegios y que muy seguramente ustedes ya han escuchado, porque es algo de lo que se menciona mucho en redes sociales. Checa tus privilegios, tú tienes estos privilegios, desde tu privilegio dices esto, pero ¿qué es eso? ¿Cómo entendemos eso? Que tanto se menciona y se hacen memes y se postean cosas. Bueno, lo entendemos de esta manera. Cuando hablamos de privilegios, tenemos que situarnos también del otro lado de esta tensión opositoria, que sería, si hay un punto cardinal que es el privilegio, también hay un punto opuesto que es la opresión o la resistencia. Es decir, las personas que pertenecen o que tienen ciertas características intersectoriales que les ayudan intrínsecamente a tener una mejor, entre comillas, calidad de vida, y las personas que han sido
históricamente marginadas, vulneradas, excluidas e invisibilizadas del mundo, de la ciencia y de la vida. Entonces, si tú eres un hombre heterosexual, tienes más oportunidades de ser aceptado en una sociedad que si eres una persona perteneciente a la comunidad LGBT. Si tú eres una persona de tez oscura, vas a tener mayores dificultades para no ser discriminado, para no sufrir racismo, que si eres una persona de tez blanca. Si eres una persona fértil, el sistema te va a ayudar a que tu calidad de vida sea mejor, más entendible, más asequible que una persona que es infértil o es estéril. Entonces, en este círculo ustedes pueden observar distintas variables que tienen mucho que ver con el generismo, el androcentrismo, el racismo, el eurocentrismo, el capacitismo, el elitismo, que tenemos que considerar y tenemos que saber de ellas si queremos entender a lo que nos referimos con sesgos de género. Y ahora se las pongo todavía más difícil. ¿Sabían ustedes que existe la homofobia entre mismas personas homosexuales? Y van a decir, pero ¿cómo, Raúl? Sí, me han tocado casos donde una persona homosexual me ha referido y me ha dicho que por su apariencia de no cumplir con el estereotipo homosexual, de comportarse de manera afeminada, ya lo marginan y le hacen comentarios despectivos por su fisionomía corporal. Es que eres muy grande, es que eres muy robusto, es que tu voz es muy grave. No perteneces a nuestro círculo. Eres un homosexual extraño, ¿no? Imagínense la cantidad de, de perjuicio que genera esto. Yo les pregunto, ¿cuántas veces han tenido de estos casos en su consulta clínica? ¿Es más grande la cantidad de personas homosexuales o heterosexuales las que les llegan? ¿A quién se le dice que tiene más privilegio para acceder a este tipo de servicios de salud? ¿A personas oprimidas o personas privilegiadas? Por supuesto que las privilegiadas. Y ahora, cuando hablamos de visión androcéntrica, heteronormativa y sexogenérica del mundo, a lo que hacemos alusión o a lo que hago alusión es que el hombre ha sido la variable independiente, donde la mujer ha sido considerada como la variable dependiente, cosa que por supuesto es un sesgo enorme. Y entonces, en un mundo donde la heterosexualidad es la norma, donde observamos que para sentirse pertenecido a algo, tenemos que acatar esta norma, van a haber muchas injusticias, van a haber muchas desigualdades, van a haber muchas inequidades, que no es tan sencillo como simplemente decir y aplicar, bueno, voy a aplicar una terapia de DBT, una terapia de aceptación y compromiso, una psicoterapia analítico-funcional, una terapia conductual centrada en la compasión, en esquemas. No es tan sencillo, porque estamos yendo por cosas todavía que superan y por mucho lo que podemos hacer en un consultorio. Cuestiones que tienen que ver con la manera en la que el mundo fue organizado y fue estructurado. Y de nuevo, si estamos hablando de que en este binarismo de hombres y hombres que tienen que tener este cuerpo y mujeres que tienen que tener este cuerpo, es lo normal. ¿En dónde dejamos a la intersexualidad?
¿Sabían ustedes que existe una variabilidad cromosómica donde no únicamente existen personas con cromosomas XY o XX? No. Existen personas que tienen cromosomas XYY, XXYY, XXX, XXXX y 5X. Marta Lamas, me parece, fue la que acuñó el término de que existen 5 sexos, pero el mismo binarismo, las normas sociales, la misma iglesia, la misma religión, de lo correcto, nos han hecho encasillar la vida únicamente en 2 tipos de cromosomas, el XX y el XY. Entonces, todas estas personas que entran en el rubro de la intersexualidad tienen variaciones en las características sexuales y genéticas. Pueden tener aparatos reproductores externos de hombre y aparatos reproductores internos de mujer. Pueden poseer vulva y vagina y carecer de útero y ovarios. Pueden exhibir un órgano eréctil de tamaño y forma intermedios y un clítoris o pene poco desarrollado. Hay una amplia variedad de corporalidades en esta cuestión. Y de nuevo, ¿cuántas personas han atendido en consulta por este tipo de variaciones? Casi estoy seguro que ninguno o ninguna. ¿Por qué? Porque se sienten tan marginadas, tan excluidas, tan discriminadas, que no nada más no se animan a acudir a pedir ayuda, sino que sienten que no la merecen y peor todavía, la misma psicología no ha desarrollado intervenciones para estos casos. La psicología desarrolla intervenciones para casos dentro de las normas heteronormativas, dentro del binarismo. Y hay un mundo enorme todavía más allá de esto. Y entonces llegamos al punto de pensar, pues los cuerpos que importan, pero ¿para quién importan? Dentro de este binarismo vamos a tener un ellos y un ellas. ¿Y qué pasa con todas las demás personas que tienen diversidades fisionómicas y morfológicas? ¿Cuántas veces les ha tocado ver en consulta en los hospitales o fuera de los hospitales, en las calles, a personas que tengan características fisiológicas o fisionómicas diversas y que estén recibiendo atención, o cursos o actualizaciones especializadas para este tipo de personas? Son personas que han sido marginadas, relegadas, excluidas, invisibilizadas de la sociedad, del mundo y de la ciencia. Y tenemos una ciencia positivista, una ciencia hegemónica, que nos está marcando el rumbo constantemente de lo correcto y lo incorrecto. Entonces, detenernos a reflexionar, cuestionar y pensar esto, ya es un punto de partida importante para saber qué estamos haciendo con esto que llamamos ciencia o disciplina psicológica. Y a mí me hace mucho ruido cada que escucho y leo por redes sociales que la psicología, el lenguaje verbal y esto y aquello y aquello y aquello. Y yo digo, ¿y qué pasa con las personas mudas? ¿Qué pasa con las personas sordas? Por no tener lenguaje verbal, no pueden hacer psicología o no pueden ser aptas para un servicio psicológico. Entonces, para mí no sería un lenguaje verbal o psicológico, sería un lenguaje simbólico, interpretativo y subjetivo. No existe la objetividad
tal y como nos las han vendido en el mundo. Existe una parcialidad consciente, totalmente situada a nuestra realidad, nuestro contexto y la historia de vida que nos ha tocado tener. Y de nuevo, aterrizando esto de los cuerpos que importan y para quién importan, tenemos que hablar forzosamente de la biopolítica, que es el control, la gestión, el manejo sobre la vida, el cuestionarse quién debe vivir, cómo debe vivir, qué vidas son las que importan, bajo qué condiciones les permitiremos vivir. Y también la necropolítica, que es el polo opuesto, el control, la gestión y el manejo sobre la muerte. ¿Quién debe morir? ¿Cómo debe morir? ¿Qué vidas son las que importan menos y se les dejará morir? ¿Qué cadáveres importan? Y piénsenlo en términos capitalistas. ¿Qué deja más? ¿Atender a personas que están siguiendo una heteronorma, acopladas a los cánones de la masculinidad hegemónica y la feminidad hegemónica, o atender a personas neurodiversas o disidentes? ¿Cuál es mayoría? Las personas que pertenecen a la heteronorma. ¿Quién deja más para el sistema capitalista? Ellas. ¿A cuáles les vamos a dar más importancia? Pues a ellas. ¿A quién vamos a enseñar a los futuros profesionistas que deben atender? A ellas. ¿Cuáles vidas son las que importan menos? Todas las que no entran dentro del círculo de privilegios. A ellas les vamos a dejar morir, importan menos, sus cadáveres no nos importa qué hagan con ellos. Entonces, como les decía, esto trasciende todavía mucho más de simplemente aterrizarnos a un posicionamiento clínico terapéutico. Esto trasciende, va más allá, fuera del consultorio. Tiene que ver en la manera en la que el mismo mundo nos ha dictado cómo tiene que ser organizada la sociedad. Y bien, dicho esto, entonces pasamos ahora sí con lo teóricamente pertinente a esta presentación. Los sesgos de género, vamos a entenderlos como aquellas atribuciones y conductas consecuentes realizadas por acción o omisión que una persona hace a otra u otras en función de los mandatos de la masculinidad y feminidad hegemónicas. Es decir, cómo debe un hombre ser, pensar, sentir y actuar, y cómo debe una mujer ser, pensar, sentir y actuar. Los estereotipos de género, los roles de género, los mandatos de género son sesgos de género, donde se ha inculcado que el hombre tiene que ser el productivo, tiene que reprimirse emocionalmente, tiene que estar constantemente al pendiente de llevar el sustento a la casa, y a la mujer se le ha relegado históricamente a únicamente cuestiones del hogar, la reproducción y estar al servicio y la satisfacción de su hombre, de su pareja. A la mujer se le ha instruido a que el techo máximo, la aspiración a la que tiene que llegar, de nuevo dentro de este mismo sesgo, es el casarse y formar una familia. Para el hombre no, para el hombre es el ser exitoso. Algunos estereotipos, mandatos o roles de género que tienen que ver con esto, además de los ya mencionados, es que la mujer debe ser cariñosa, alegre, amable, tímida, tener una voz suave, tierna, comprensiva, habilidades blandas, sensible,
El hombre debe ser agresivo, competitivo, ambicioso, fuerte, líder, independiente, autosuficiente. La mujer va a estar más enfocada a la reproducción, al espacio doméstico, al trabajo no remunerado, al servicio y cuidado de las personas, mientras que el hombre va a estar más encaminado a un rol productivo, a tener espacios públicos, trabajo remunerado, poder y responsabilidad. Y bien, vamos a ver entonces ahora un clavado a la evidencia que nos dice o que nos muestra que los sesgos de género siempre han existido, pero ha sido un fenómeno que se ha estado documentando cada vez más, al menos dentro de los últimos 10 o 15 años, es decir, es algo que ha estado emergiendo. Las mujeres tienen mayores probabilidades de ser diagnosticadas de trastornos límites de personalidad y trastornos de la alimentación. Los hombres, trastornos de conducta y de personalidad antisocial. ¿Por qué? Principalmente en la alimentación. ¿Por qué las mujeres? Se han cuestionado y se han preguntado por qué las mujeres tienen mayor prevalencia en las cuestiones alimentarias. Por el estereotipo de la estética y de belleza femenina que tiene que estar inculcada en cada mujer. Hay un sesgo de fondo de la feminidad hegemónica que les dice que tienen que ser así, que forzosamente tienen que cumplir con esto. ¿Y por qué hombres en trastornos de la conducta y de personalidad antisocial? ¿Se han puesto a preguntar? ¿Se han cuestionado? Una de las principales consecuencias de la constante represión emocional por el mismo efecto rebote es el tener conductas impulsivas. ¿A los hombres se les enseña y se les instruye a expresarse emocionalmente? Claro que no. Entonces, de nuevo, tenemos un mandato de la construcción masculina hegemónica de fondo. ¿Qué más? La salud mental tiende a empeorar a medida que distintas variables interseccionales desfavorecedoras se cruzan, tales como la edad, la raza, el estado civil, la orientación sexual, nivel socioeconómico, grado de estudios, apoyo social. No es lo mismo yo, Raúl, hoy en día, que vaya a buscar atención psicológica, a que yo, Raúl, a mis 60 o 70 años trate de buscarla. Piensen ustedes, ¿de qué edades son las personas que llegan a su consultorio? Muy seguramente son edades donde las etapas de vida demandan mucha productividad. Y en su amplia y gran minoría reciben personas de 60 años para arriba. ¿Qué más? Los instrumentos psicométricos diseñados para detectar y diagnosticar afecciones de salud mental pueden estar sujetos a sesgos de género, de nuevo, derivados de las construcciones de masculinidad y feminidad hegemónicas en cada sociedad. ¿Cuáles son los parámetros que utilizamos para la construcción de instrumentos? ¿Estamos siguiendo cánones heteronormativos? Me van a decir, pues Raúl, es que estás cayendo en el relativismo. Sí, puede ser. Pero también tenemos el otro punto, donde el otro lado de la moneda, donde estamos siendo muy reduccionistas con lo que estamos haciendo. ¿Qué más? Las cuestiones del sobrediagnóstico y el infradiagnóstico en las personas. Se ha constatado que en la depresión o la ansiedad se suele retrasar el diagnóstico porque el médico o la profesional o el profesional de la salud se empeña,
se empecina en primero descartar cualquier tipo de problema orgánico, biológico, antes de dar el diagnóstico psicológico. Si es que tiene constantes dolores de cabeza, bueno, vamos a mandarlo para que le hagan un estudio en la cabeza. Tiene bastantes problemas con el control de esfínteres. Bueno, vamos a mandarlo para que le hagan una revisión. Tiene bastantes problemas para esto. Bueno, vamos a mandarlo a tal área del hospital, a tal área del hospital, a tal área de la clínica. Entonces, hasta que se descarta todo lo orgánico, donde se cae, por supuesto, en lo biologicista, ya se empieza a considerar lo psicológico. Y otro punto, los hombres tienen una menor prevalencia en buscar ayuda para atender alguna afección de salud mental en comparación con las mujeres. ¿Por qué? De nuevo, por esta construcción de masculinidad hegemónica. El hombre tiene que ser fuerte, resistir más, aguantar más, como dicen por ahí, aguantar vara. Sí, y a la mujer le es más permitido el buscar ayuda, el decir que se siente mal. Y además existe una morbimortalidad diferencial entre los sexos. Y esto lo podemos ver muy gráficamente en el análisis de datos sobre suicidalidad. Analizar el suicidio sin tomar en cuenta cómo influye la variable género es un error y un sesgo enorme. No es una coincidencia que los hombres consigan suicidarse más que las mujeres y que las mujeres lo intenten más que los hombres, pero no lo consigan. No es coincidencia. Los hombres usan métodos más letales que las mujeres, sí. Y dentro de esos métodos más letales, ¿quiénes son los que portan armas? Los hombres. ¿Quiénes están más encargados en la casa o en los hogares o en la misma sociedad de acceder a armas de fuego? Los hombres. ¿Quiénes tienen conductas de riesgo más peligrosas? Los hombres. Es importantísimo considerar eso. ¿Quiénes tienen una menor posibilidad de pedir ayuda, de expresar, me siento mal, me siento triste? Los hombres. Y entonces, de nuevo, en este efecto, fenómeno de supresión, rebote emocional, lo que hace es que termine estallando con mayores intentos de suicidio, con una mayor letalidad. Entonces, si nosotros no somos capaces de observar eso con estos lentes, no importa la manera en la que busquemos prevenir el suicidio, no va a tener el impacto necesario para dejar huella en la sociedad. Prevenir el suicidio tiene que ser forzosamente visto con lentes de género, porque esta variable incide en ambas cosas. ¿Qué más? Las mujeres de todas las edades y de todos los grupos sociales tienen un efecto acumulativo y multiplicativo de experiencias de desigualdad. Los diagnósticos de depresión y ansiedad son más frecuentes en ellas, así como la prescripción de psicofármacos. Tienen mayor cantidad de visitas con profesionales sanitarios. Entonces, en este tenor del sobrediagnóstico, sobreprescripción o infradiagnóstico e infraprescripción en los hombres, si yo soy una mujer, voy con un médico, me dice, tómese estas medicinas, estas pastillas, voy a tomarlo de manera muy natural, va a ser muy entendible, muy normal para mí. Pero si yo soy hombre y me dicen eso, muy probablemente no voy a querer, voy a respingar. O inclusive probablemente el profesional sanitario tenga este mismo sesgo
pues es un hombre, no necesita estos medicamentos, no necesita estas medicinas. Puede ser manejado conductualmente. Y la mujer sí, y ya se le está fragilizando, ya se está cometiendo otro sesgo de género. Los estereotipos construidos socialmente desde la masculinidad y la división sexual del trabajo, como lo he mencionado, exponen a los hombres a ocupaciones y condiciones de trabajo más riesgosas. Limitan su acceso oportuno a los servicios de salud e incrementan su riesgo de muerte prematura por homicidios, cirrosis hepática, VIH, discapacidad. Y por otro lado, Julián y los demás autores coinciden refiriendo que se pueden realizar distintos diagnósticos a hombres y mujeres que estén presentando los mismos síntomas. ¿Por qué? Debido a los estereotipos de género. Lo que les mencionaba anteriormente, la queja de fatiga puede ser interpretada como un síntoma depresivo en las mujeres, mientras que en los hombres puede ser interpretada como un síntoma físico por el mandato social de que tienen que ser excesivamente productivos. Y esto puede llevar incluso a distintos tratamientos. Puede producir distintos tipos de iatrogenias e inclusive negligencias. Y entonces, ¿por qué la fatiga en una mujer puede verse como un síntoma de depresión y ya la voy a medicar o ya le voy a hacer un tipo de intervención de activación conductual? Pero en el hombre, por esta cuestión de la productividad en el mandato hegemónico de la masculinidad, pues lo voy a normalizar. Es normal, hermano, no pasa nada. Tómate una chela, vente al fútbol, sal a caminar, a correr. Entonces, de nuevo, los servicios o los accesos a la salud que puede tener un hombre y una mujer van a variar muchísimo de los lentes de género que tenga él o la profesional que la está atendiendo. Otro punto importante, la falta de investigación existente de los fenómenos con sensibilidad al género contribuirá a la perpetuación y a la legitimación por omisión de creencias y actitudes estereotípicas del género predominantes en una sociedad, fomentando el sexismo, el machismo, la misoginia, la discriminación, el clasismo, entre muchas otras conductas peyorativas, de las cuales muy difícilmente profesionales de la psicología podrán escapar si no tienen formación específica en temas de género. Y de nuevo, en esta misma polémica, controversia, discusión de lo que generan los estudios de género, es como quienes estamos metidos en este terreno estamos acostumbrados a que casi no se nos escuche, a que casi no se nos preste atención. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo las normas canónicas de lo que se debe hacer. Y les voy a dar un ejemplo bien claro y concreto. Hoy en día, el mismo lenguaje inclusivo está teniendo un impacto sumamente importante. Inclusive instituciones gubernamentales e instituciones que regulan mucho la profesión de la psicología en México se están pronunciando al respecto. Y sin embargo, situándonos en México, ¿cuál es el nombre que recibe la sociedad que se encarga principalmente de la psicología? La Sociedad Mexicana de Psicología. Tiene un manual que nos dicta cómo debe actuar, cómo debe ser, cómo debe comportarse un psicólogo. Se llama Código Ético del Psicólogo. Sí, y la psicóloga, este manual está escrito con un lenguaje masculino genérico que invisibiliza la existencia, los aportes de las mujeres. Y no está actualizado ese manual. Su última actualización fue en el 2010.
Y entonces el que no se actualice ya es una importante omisión que sirve mucho en parte al sesgo de género del cual he estado hablando. Y esto está contribuyendo a lo que dice esta diapositiva: perpetuación, legitimación por omisión. ¿De qué? De que el lenguaje masculino genérico es el que se debe utilizar siempre y es el correcto. Y si caemos en este error, vamos a seguir cometiendo el error histórico de seguir invisibilizando la existencia de las mujeres, los aportes de las mujeres en la ciencia, en la vida, en la investigación, en todo. Entonces tenemos que cuestionarnos mucho qué nos está y quién nos está enseñando la manera en la que hacemos psicología. Otra de estas imposiciones sesgadas a las mujeres en el género es ver como una cuestión de obligación la maternidad, mientras que en los hombres la sexualidad. Y como les llegué a mencionar, en la mujer la máxima y la mayor aspiración a la que puede llegar siguiendo este estereotipo, pues es casarse, formar una familia. Mientras que en el hombre no. El hombre tiene el permiso y la licencia de que mientras más relaciones sexuales tenga, más hombre se va a sentir, su hombría se va a fortalecer. Y además de que debe ser una persona exitosa. Y de nuevo, pensando en los servicios de salud, los preservativos y los métodos de anticoncepción, ¿hacia quién están dirigidos? A las mujeres mayoritariamente. ¿Por qué? Si a la mujer a los 35, 36, 37 años de vida ya no puede tener hijos porque es muy riesgoso, ya no es fértil. Pero el hombre puede tener 50, 60, 70, 80 años y puede seguir siendo fértil, puede seguir embarazando a mujeres. Entonces, ¿por qué están destinadas a las mujeres estas medidas? Por este sesgo de género, de que en la mujer lo único que importa y lo más importante es la reproducción, la reproductividad. Y esto, por supuesto, que favorece pues, al capitalismo de que las mujeres consuman y estén consumiendo y estén realizando distintos tipos de acciones para seguir perpetuando los roles canónicos que les permitan estar dentro de la norma. Y por último, pero bien importante, que ¿a dónde nos lleva todo esto? A la expresión social del malestar subjetivo, que puede ser físico y o emocional. Les pregunto, ¿es igual en mujeres y hombres? No. ¿Es igual en una mujer de 20 años y una mujer de 40 y una mujer de 60? No. ¿Es igual en un hombre de 15, un hombre de 30, un hombre de 50? No. ¿Es igual en un hombre de tez blanca como la mía y en un hombre de tez oscura? No. ¿Es igual en una persona perteneciente a una etnia indígena que a una persona que radica en una capital, una metrópoli de una sociedad? No. La expresión social del malestar subjetivo está influenciada por las distintas intersecciones de vida que tenemos. ¿Es igual en personas intersexuales? Menos. Menos. Y entonces, no tener en cuenta esto al momento de estar haciendo alguna intervención es estar perpetuando cíclicamente sesgos de género. Es pensar que realmente la ciencia, la psicología y la vida es neutral, objetiva, parcial y universal. No, no es así. Toda la ciencia, toda la construcción social está
irrefutablemente situado en una burbuja en nuestra sociedad, porque esto que yo les estoy exponiendo, esta información, no la van a recibir personas que no tengan el privilegio de tener conexión a Internet. Entre muchas otras cuestiones. Y finalmente, para ponernos a reflexionar todavía más, salió esta película de Barbie hace algunas semanas y pasó este fenómeno muy interesante, donde un padre se vestía de esta manera para llevar a su hija a la cinta, a la película, y era motivo de admiración. Oh, qué buen padre, órale, qué chido. Cuide su niña, que se preocupe por ella, que no le importa cómo se vista. No tiene una masculinidad frágil, qué buena onda. Y pasó el otro caso de este chico Ernesto que se vistió así para asistir a la película. Qué ridículo se ve, por Dios. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se va a vestir así? Ja, ja, ja. Se ve todo extraño, todo gordo, todo deforme con su cuerpo. ¿Por qué uno es motivo de admiración social y el otro de burla? ¿Cuál es el sesgo de género implícito ahí? El hecho de ser padre. Es decir, el pensar es que este señor tiene licencia para vestirse así porque es padre, porque tiene una hija y quiere hacerle el bien a su hija. Pero ¿qué hubiera pasado si le quitamos la hija al señor y va así solo vestido a una función de Barbie? Las burlas hubieran sido las mismas que con Ernesto. Qué ridículo se ve, ¿cómo va a ir así? Entonces es una cuestión que de nuevo no se trata simplemente de darnos cuenta que sucede, sino del pensar y el reflexionar el por qué está sucediendo. Los sesgos de género, como les he venido diciendo, atraviesan de manera transversal toda la vida de las personas en los distintos ciclos y las distintas áreas de su misma vida. Entonces, ponernos estos lentes para analizar la sociedad, la construcción del mundo como la conocemos, es fundamental si es que queremos tener una psicología, una ciencia con parcialidad consciente. Porque ser totalmente, como lo mencioné, objetivos neutrales y universales es pretender un imposible, es una utopía. No se puede alcanzar ni se va a alcanzar. A lo que sí podemos es acercarnos en la medida de lo posible a tener una psicología, una ciencia más ética, más correcta, más equitativa para hombres, para mujeres, indistintamente de etnia, de clase social, de nivel de intersección, de orientación sexual, de género, lo que ustedes quieran, pero que no esté sesgada únicamente a grupos o disciplinas positivistas que están perpetuando cíclicamente las mismas normas canónicas heteropatriarcales, sino en lugar de estar viendo nada más un panorama así chiquito y hacer psicología a este panorama nada más, ampliar nuestra visión, llevar y trasladar todo esto a comunidades y entornos donde muy probablemente ni siquiera entienden a qué nos referimos cuando hablamos de psicología o a la disciplina o a la ciencia psicológica. Y bueno, pues con esto termino mi presentación. Shalom quiere decir paz o bienestar
en hebreo, me parece, o árabe. Entonces, eso es lo que yo les deseo. Mucho bienestar, mucha paz. Agradezco a las personas que estuvieron atentas prestando atención a esta exposición. Y pues nada, de nuevo muchísimas felicitaciones al CITESAM por su inauguración, a la invitación que muy gentil y amablemente me hicieron y quedo a sus muy apreciables y gentiles órdenes. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Vamos a ahora revisar si es que hay preguntas. Por Facebook me parece que no nos han hecho alguna pregunta. Sí nos hacen un comentario por medio de Zoom. Eva Cortés nos escribe: me quedo sin palabras ante esta ponencia, mucho que procesar y concientizar. Gracias por tan valiosa información. Sin duda alguna me llevo nuevos aprendizajes el día de hoy con esta ponencia. Saludos. Creo que es parte de lo que comentabas al iniciar la sesión, ¿no? Y Sí, también llevarnos preguntas, justamente. Mucho que procesar. gracias Eva por tu participación. La aprecio mucho. Pues no tenemos más preguntas o comentarios en Facebook ni en Zoom. Te agradecemos mucho, Raúl, por tu participación el día de hoy. Con este tema que abre cuestionamientos o nos deja preguntas por ahí rondando en nuestras cabecitas. De acuerdo, al contrario, Mario, gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa seguiremos con mucho gusto interactuando y a la hora. Un gusto. Hasta pronto. Hasta luego, cuídense. Una...